micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com, ¿es bíblicamente permitido que un pastor sea gay? Algunas personas se consideran homosexuales porque se sienten atraídas por miembros de su propio género, incluso si no actúan en esas atracciones. Su situación es como la de una persona casada que se siente atraída por alguien además de su cónyuge, pero que se niega a actuar en función de esos deseos adúlteros. Por lo tanto, puede ser bíblicamente permisible que un pastor se considere homosexual, es decir, que lucha con la atracción homosexual, si está comprometido con la pureza sexual, nunca actúa de acuerdo con esos deseos y nunca anima a nadie más a hacerlo. Ver Romanos capítulo 1 versículo 32. Para los propósitos de este artículo, definiremos gay como practicar un estilo de vida homosexual. Esta pregunta de si la Biblia garantiza un pastor homosexual era inaudita hasta las últimas 2 décadas. Nunca hubo ninguna pregunta dentro de la Iglesia sobre si un homosexual practicante podría o debería pastorear una iglesia. La pecaminosidad de la homosexualidad nunca ha sido debatida hasta que nuestra cultura sexualmente explotadora decidió que debería serlo. La palabra de Dios es tan clara sobre el pecado del comportamiento homosexual como siempre lo ha sido. Levítico capítulo 18 versículo 22, capítulo 20 versículo 13, Romanos capítulo 1 versículos 26 y 27, Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 10, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Las preguntas han surgido como resultado de que el pueblo de Dios bajó sus propios estándares morales y trató de acomodar los mundanos. La cultura puede cambiar de opinión y deslizarse hacia la destrucción moral, pero eso no significa que Dios reconsidere su posición sobre todo lo que ha mandado. Malaquías capítulo 3 versículo 6, Números capítulo 23 versículo 19. Aquellos que eligen una vida de pecado sexual siempre encabezan la lista de aquellos que no heredarán el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Comparece Gálatas capítulo 5 versículos 19 y 20. La homosexualidad a menudo se incluye en las listas de maldad y nunca se valida de ninguna manera en las Escrituras. Está en contra de la clara enseñanza de la Biblia que un pastor sea homosexual. La buena noticia es que 1 Corintios 6 continúa diciendo esto, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 11. En otras palabras, independientemente de cuál fue nuestro pecado, cuando recibimos el perdón y la limpieza por medio de la fe en Jesucristo, ese pecado se coloca en la cruz y ya no llevamos la vergüenza y la culpa. Colosenses capítulo 2 versículo 14, 2 Corintios 5 versículo 21. El pecado homosexual no es diferente de ningún otro en que todo pecado nos aleja de Dios. Pero cuando renunciamos a Él y aceptamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, somos lavados, santificados y justificados. Nos mantenemos justos ante Dios. Hechos capítulo 2 versículo 38, Romanos capítulo 5 versículo 1. Luego puede usarnos de maneras poderosas para su gloria. Un pastor es un ser humano falible como los de su congregación, entonces es bíblicamente permitido para él luchar con los deseos homosexuales, los deseos adúlteros, los deseos codiciosos, los deseos orgullosos, etc. Ver Romanos capítulo 7 versículos 15 al 25. Pero un pastor debe modelar el arrepentimiento y la sumisión al Señor,
y debe guiar a los que están bajo su cuidado para que sigan ese ejemplo. Su vida es liberarse de los pecados que lo acosan para poder caminar en el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 versículo 18, Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 13. Un pastor que elige vivir un estilo de vida homosexual no es apto para guiar a una congregación y ha perdido el sentido de lo que significa seguir a Jesús. Juan capítulo 14 versículo 15, 23. Jesús lo expresó así: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 10 versículos 38 y 39. A menos que estemos dispuestos a abandonar nuestro pecado, incluido el pecado del comportamiento homosexual, no podemos ser seguidores de Jesús. Lucharemos con tentaciones de todo tipo, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para darnos la victoria sobre ellos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Así como no podemos declarar que está permitido que un pastor persiga activamente otros pecados, tampoco podemos declarar que es bíblicamente permitido que un pastor sea homosexual. No se puede votar. Dios ya ha dado la última palabra al respecto. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.